Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10.995 de 23 de noviembre del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Lastra Fernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, hace más de 90 años, en enero de 1932, apenas un mes después de la aprobación de la Constitución republicana, en esta misma Cámara se planteó la abolición de la prostitución. Hace casi un siglo, desde estos escaños, oradores de diferentes partidos y de distintas orientaciones ideológicas señalaron, por ejemplo, que la prostitución es incompatible con la dignidad humana, que supone una quiebra para la ética y la degradación de mujeres y hombres, dijo Clara Campoamor. Hace casi un siglo, diputados que nos precedieron señalaron aquí que la verdadera libertad está en ser dueñas de la propia vida. Desde entonces, esas frases han sido repetidas, generación tras generación, por quienes amaban la libertad y la justicia. La libertad está en ser dueñas, las únicas dueñas de la propia vida. Señorías, recientemente el Ministerio del Interior ha calculado que alrededor de 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en nuestro país. Así que, señorías, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más para que las mujeres sean las únicas dueñas de su propia vida? Vivimos, señorías, en una democracia. Cada uno de nosotros somos los garantes de la libertad de todos los españoles, de todos, hombres y mujeres por igual. Así que este es el momento, este es el tiempo y esta es nuestra responsabilidad. Lucrarse con la explotación de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre. El proxenetismo es incompatible con nuestra democracia, con toda democracia. Hoy nos acompañan desde la tribuna mujeres del movimiento feminista que han venido a seguir el debate. Quiero agradecerles su presencia hoy y su lucha siempre, su compromiso y su convicción. El trabajo que hacen con las víctimas de la prostitución nos hace más dignos a todos, a nuestra sociedad y a nuestra democracia, porque sí, la libertad es disponer de la propia vida y en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden. Señorías, la explotación sexual de mujeres es una vulneración de los derechos humanos y una de las formas más terribles de violencia contra las mujeres. La explotación sexual está relacionada, como saben, con otros fenómenos de desigualdad, como son la feminización de la pobreza, el racismo sexualizado y la trata de mujeres para el mercado de la prostitución. Con esta iniciativa, el Partido Socialista aspira a prohibir todas las formas de proxenetismo, a dar un paso histórico en el camino de la igualdad y libertad que hace más de 40 años emprendió la democracia española. Es una propuesta que parte de las convicciones que mueven al Partido Socialista desde hace 143 años, que dieron sentido a su nacimiento, la convicción de que quien decide por necesidad no decide libremente, de que el peor enemigo de la libertad es la explotación que convierte a unas personas en dueñas de otras. Por eso este partido, el Partido Socialista, se declaró abolicionista y desde esas mismas convicciones presentamos esta iniciativa. Es, por tanto, una propuesta que nace de un partido, pero es una propuesta de país, señorías, y así espero que lo entiendan.
Esta iniciativa tiene cuerpo de ley, pero tiene alma de pacto, y estamos dispuestas a trabajar con todos los grupos que compartan el objetivo de acabar con la impunidad del proxenetismo en nuestro país. Combatir el proxenetismo y la explotación de las mujeres debe ser un acuerdo de país, al menos así lo entendemos. Un acuerdo para un país donde las mujeres no puedan ser compradas, explotadas ni vendidas. Un acuerdo para proteger a las víctimas de la prostitución, persiguiendo a quienes se lucran de su explotación y de su dominación. Un acuerdo para combatir una práctica que se ancla y reproduce en un sistema de valores en el que las mujeres son el objeto y nunca el sujeto. Lo decía hace unos días mi compañera Laura Berja desde esta tribuna. Lo que se compra en prostitución es la dominación, lo que se compra es el sometimiento de una mujer, lo que se compra es la desigualdad y lo que se perpetúa con todo ello es el machismo. No hay libertad en los prostíbulos. El sistema económico del proxenetismo y los valores que lo sustentan son la cúspide y la reproducción más cruel del machismo. Señorías, se acabó el tiempo de las excusas y ha llegado el momento de las decisiones. No es posible un país en igualdad mientras se vende el acceso a los cuerpos de las mujeres en las carreteras, en los polígonos y en los pisos. Porque reducir a las mujeres a seres sometidos y sin deseo propio es excluirlas del acuerdo de libertad, de no dominación que sostiene nuestra democracia. Quienes prostituyen a otras personas participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Un entramado que se vincula directamente con la trata de mujeres, ya que, como todos ustedes saben, sin prostituidores no habría trata. Según datos de Naciones Unidas y de la Unión Europea, las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo y el 80% de las identificadas en Europa Occidental. El 95% de ellas acaban explotadas para la prostitución. Defendemos la abolición porque es imposible la libertad en medio de la crueldad, del sufrimiento, de la trata de seres humanos, de la dominación y de la explotación. Y, señorías, algo que sabemos muy bien las feministas es que liberar empieza siempre por nombrar y no hay que temer a las palabras. La explotación sexual, el comercio con el cuerpo de las mujeres, es el último residuo del sistema esclavista, algo absolutamente incompatible con la democracia. Por eso es necesaria esta iniciativa, porque en la actualidad la redacción del Código Penal y la enorme dificultad para demostrar la explotación de las víctimas ha llevado a la impunidad del proxenetismo. Siendo España uno de los países con más prostitución, en 2021 solo ha habido una sentencia por proxenetismo en España. El texto que presentamos recoge por primera vez, al igual que en la legislación francesa, sanciones a quienes prostituyen a otras personas. La propuesta que presentamos supone un cambio enorme para la libertad de las víctimas de explotación sexual. Con esta ley garantizamos que las víctimas de prostitución tendrán todos los derechos que reconozca la Ley de Garantía para la Libertad Sexual. Una propuesta con las máximas garantías para las mujeres víctimas de prostitución, cuya protección es el corazón de esta iniciativa. Y ya está bien de intoxicaciones interesadas. Quien diga que esta ley va contra las mujeres prostituidas, miente, y miente a sabiendas. Quien diga que el objetivo del Partido Socialista con esta iniciativa es otro diferente que perseguir al proxenetismo, miente. Que miren a países como Francia y Suecia, que ya aplican una legislación similar. Los objetivos de la iniciativa que presentamos son claros: perseguir penalmente el proxenetismo, sancionar a los prostituidores y proteger a las víctimas de prostitución. Y, señorías, no somos ingenuas. Ninguna de las que estamos aquí somos ingenuas. Sabemos a lo que nos enfrentamos con esta propuesta. Sabemos que estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones en este país, ingentes recursos económicos. Sabemos que se van a poner en marcha muchas presiones, enormes presiones,
y también manipulaciones, como ya estamos viendo, pero también sabemos que la libertad de las mujeres no tiene precio. No lo tiene. Señorías, hemos escuchado muchas veces que es imposible acabar con la explotación sexual, pero estoy segura de que ninguno de ustedes vino a esta Cámara a resignarse ante las dificultades y las injusticias. Sabemos que este paso, que esta ley, es solo un inicio y que hace falta mucho más para llegar a la abolición. Hace falta el compromiso de todas las administraciones públicas, hace falta una ley contra la trata y recursos públicos para atender a las víctimas. Hacen falta consensos sociales y políticos. Y en la tramitación de esta ley, la aspiración de este grupo es enriquecer el debate, por supuesto, con comparecencias y con un debate serio y riguroso, escuchando a los expertos. Esta ley es solo el primer paso y el camino será largo, señorías, pero eso no lo hace más difícil, sino que lo hace más urgente. Y hoy, aquí y ahora, es el momento de empezar a caminar. A las socialistas nos encontrarán siempre haciendo ese camino, el camino hacia un país en el que toda mujer sea la única y verdadera dueña de su propia vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Lastra. Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra en representación de dicho grupo la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Señorías, la proposición que nos presenta hoy el Partido Socialista es un nuevo ejemplo de una mala praxis legislativa, porque tenemos que ver cuál es el recorrido de esta propuesta. Como su enmienda hace unas semanas para criminalizar la tercería locativa, la Ley de Libertad Sexual, fue retirada por la presión que hicimos determinados grupos parlamentarios, lo que hacen al día siguiente es, en lugar de invitarnos a un debate sosegado sobre la explotación sexual, sobre la prostitución y sobre la trata, en lugar de incentivar una acción política activa para una ley de trata, pues no, nos traen un parche legislativo para criminalizar la prostitución. Quiero recordar, y ya se ha dicho, que hay 45.000 mujeres y niñas que son víctimas de trata en nuestro país, 1,8 millones en todo el mundo. El 79% de las mujeres y niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual. Una terrible situación ante la que todos los partidos hemos manifestado la necesidad de condenar y acabar de una vez con ella. Ahora bien, lo que nos propone hoy el Partido Socialista es un parche legislativo lleno de moralina que lo único que pretende es vincular injustamente la explotación sexual y el ejercicio libre de la prostitución, provocando una criminalización y unas consecuencias atroces para aquellas trabajadoras y trabajadores sexuales que ejercen de una manera libre y voluntaria esta actividad. Es que, miren, esta iniciativa mezcla intencionadamente dos asuntos para evitar un debate en profundidad con evidencias empíricas y con diferentes posturas políticas acerca de algo tan importante como es el trabajo sexual y la trata. Nosotros, evidentemente, nos oponemos a esta última. De hecho, en Andalucía hemos aprobado la primera estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Esta iniciativa pionera en Andalucía lo que busca es proteger a las mujeres frente a abusos y la constante violación de sus derechos. Y lo hemos hecho
porque las ponemos en el centro, porque las queremos proteger. Pero, sin embargo, nuestra absoluta repulsa a la trata de seres humanos, que ya hemos plasmado en distintas iniciativas, en distintos posicionamientos, no nos implica que creamos lo mismo sobre el trabajo sexual. Esta confusión interesada entre trata y prostitución persigue criminalizar a las trabajadoras sexuales. ¿Y por qué no decirlo? Lo que hace es desprotegerlas, ponerlas en una situación de mayor vulnerabilidad. Por supuesto que somos conscientes de que existe un porcentaje significativo de trabajadoras sexuales que están obligadas a ello. Claro que realizan una labor en condiciones inhumanas y son víctimas de trata, pero una parte. Frente a esa explotación, Ciudadanos está al frente. Lo condenamos con firmeza. Pero hoy no estamos debatiendo una ley de trata. Es que hoy es lo que deberíamos estar haciendo si tuviésemos un gobierno responsable. Estaríamos debatiendo una ley de trata, pero a lo que nos están acostumbrando es a trabajar las cuestiones de igualdad como si fueran panfletos, como una política propagandística. Y créanme que me molesta. Y miren, ustedes me conocen, saben que tengo una gran implicación con los temas sociales, pero también tengo una gran implicación y creo en la libertad de todos los individuos. Empezaré por los numerosos trabajos que demuestran que el abolicionismo y la criminalización redundan en una política más cruel para las trabajadoras y trabajadores sexuales, porque el abolicionismo simplemente lo que hace es condenar la prostitución a las peores condiciones y a la mayor situación de vulnerabilidad, porque lo que van a hacer es evitarles garantía en salud, en seguridad, en higiene, en protección de sus derechos. A diferencia de lo que hace el Partido Socialista, que ha pasado de mirar para otro lado en tema de prostitución y hacer que no existía, proliferando el tema de las mafias, hoy lo que quiere hacer es prohibirla. Y nosotros nos hemos preocupado por conocer, porque no sé si tienen en cuenta y sí conocen lo que nos han trasladado los trabajadores y las trabajadoras sexuales en esta materia. Lo que Ciudadanos tiene en cuenta es que es totalmente compatible, y no hay que tergiversar los debates, combatir la trata y la explotación sexual y respetar y proteger los derechos de la libertad de las personas que ejercen el trabajo sexual. Es que son debates avanzados, son debates fuera de moralina, son debates fuera de paternalismo. Y es lo que los liberales en esta Cámara vamos a defender. Por favor. Es importante respetar la libertad. Yo sé que en esta Cámara a uno y a otro lado se van a escandalizar, y además es curioso que aquí ahora estamos el Partido Socialista y el Partido Popular con su mirada conservadora, protectora, paternalista sobre las mujeres, se van a poner ustedes de acuerdo. Y lo que no quieren reconocer es que hay personas que ejercen la prostitución de una manera voluntaria. Es que, miren, que a ustedes les parezca mal no les da derecho a convertir su prejuicio en una norma del Boletín Oficial del Estado. ¿Hacemos lo mismo con los prejuicios de los conservadores? Si no me gusta o no lo entiendo, lo prohíbo. Pero es que esta vez el Partido Socialista ha ido más allá, porque con la mala técnica legislativa que tiene la propuesta que nos presentan, incluso puede prohibirse la producción de revistas o audiovisuales de carácter pornográfico en el ejercicio de un puritanismo con el que no van a contar con la posición liberal. Cuando quieren recortar libertades o gobernar el cuerpo o la moral de los hombres y las mujeres, la izquierda puritana tendrá que contar con los conservadores. Lo que no va a contar es con los liberales. Con los liberales no van a contar para este juego. Desde el punto de vista feminista, ¿el consentimiento de una trabajadora sexual no sirve? ¿Las trabajadoras sexuales no tienen capacidad para decidir? Porque la proposición que están estableciendo lo que hacen es limitar, prohibir y no tener en cuenta su consentimiento. ¿No tienen capacidad para decir si quieren mantener una relación sexual o no? Es que me parece totalmente incoherente con lo que los propios trabajadores y trabajadoras sexuales nos han trasladado a cada uno de los partidos en la comparecencia que tuvimos sobre libertad sexual. Creo que las mujeres ya hemos sufrido durante mucho tiempo que nos digan qué podemos o no podemos hacer, qué debemos o qué no debemos hacer. Moralismo, paternalismo, que únicamente, y lo más preocupante, es que va a colocar
a personas que ejercen la prostitución de una manera libre y voluntaria en una situación de riesgo, señorías, en una situación de riesgo. Y eso es lo que más me preocupa. Inseguridad, desprotección, vulneración de sus derechos, indignidad. Es a lo que vamos a condenar a una parte de las personas que ejercen la prostitución de una manera libre y consentida. ¿Por qué no regular, garantizar derechos a aquellas personas que lo quieren hacer de una manera libre y consentida y perseguir la trata y la explotación sexual? ¿Es que eso no convence? ¿Eso no es viable? Me parece que es la mayor defensa feminista y de derechos humanos que podemos hacer en esta Cámara. No poner una posición frente a otra, sino saber defender los derechos de una parte y proteger a todas aquellas víctimas de trata y de explotación. Queremos una regulación liberal de la prostitución, porque creemos que con esas mejoras mejoraremos las garantías de las trabajadoras sexuales y también de los trabajadores sexuales, que a veces solo hablamos como si solo hubiese trabajadoras sexuales en sentido femenino. Yo sé que hay más mujeres que hombres, pero también hay hombres, que es importante tenerlo en cuenta. Podemos hacerlo compatible. Nos vamos a oponer siempre a la restricción de libertades. Ahora, lo que también vamos a trabajar es en contra de la trata y de la explotación sexual. Abogamos por la regulación del trabajo sexual como una forma mejor de combatir la trata, de garantizar condiciones humanas y dignas para todo trabajador sexual, porque la criminalización solo les daña y porque debemos atender a la evidencia empírica y a la constante expansión de los derechos y las libertades. Establecer una penalización de la tercería locativa, ya lo dijimos en el anterior debate, a lo único que va a conducir es si aquellas personas que ejercen de una manera libre y voluntaria la prostitución quieren alquilar una habitación, es que no van a poder. Entonces, ¿a qué les estamos condenando? ¿A que lo hagan en economía sumergida? ¿A que lo hagan en lugares inseguros? ¿A que lo hagan en sitios escondidos? Que tengan claro, por favor, que van a colocar a una parte de las trabajadoras sexuales en una situación de riesgo. Creo que con una dimensión amplia de qué es la explotación sexual y la prostitución, todos seremos conscientes de que criminalizando no vamos a acabar con ella. Creo que se necesita una mirada integral, no solo una mirada punitiva. Hay que hacer acciones de acompañamiento, hay que hacer acciones de trabajo para sensibilizar a la sociedad, hay que hacer trabajo con los cuerpos y las fuerzas de seguridad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y, además, no hay que ser irrealistas con la situación de las mujeres. ¿Se les ofrece un plan de inserción y de salida sociolaboral? ¿Se es consciente igualmente que una gran parte de la explotación sexual la viven mujeres inmigrantes ilegales? ¿Se les está ofreciendo algún tipo de solución? Porque realmente es muy fácil criminalizar, lavarse las manos y decir aquí sálvese quien pueda, pero a quien se deja en situación de vulnerabilidad es a muchas mujeres que además se encuentran en posiciones muy difíciles en esta sociedad. Las personas víctimas de explotación sexual escasamente denuncian. No crean que establecer este tipo penal va a resolver la lamentable situación a la que nos enfrentamos. Como les he dicho, se necesitan medidas integrales de acompañamiento, de trabajo día a día y, además, trabajarlas con las asociaciones que tienen relación con estas personas. Señorías del PSOE, un asunto tan serio como es abordar la explotación sexual no puede hacerse de forma propagandística. Sus cortinas de humo no merecen que legislemos barbaridades. Si quieren hacer algo por la trata, saben dónde estamos. Pero si es paternalismo, moralidad y criminalizar de una manera generalizada a todo tipo de prostitución, a Ciudadanos nos tendrá enfrente. Gracias. Gracias, señora Jiménez. Tiene la palabra la señora Lastra Fernández. Les pido un poco de silencio, por favor. Bueno, he escuchado a la señora Jiménez hablar de moralismo, paternalismo, llamar al Partido Socialista y a otros partidos que en principio apoyan esta proposición conservador,
llamarnos antiguo de ser que lo moderno es apoyar la explotación sexual y a los proxenetas. Eso es lo moderno para Ciudadanos. Mire, la verdad, para hacer esta intervención estuve mirando en el diario de sesiones de hace 90 años, en la intervención de Clara Campoamor. Dentro de un tiempo seguramente haya personas que miren el diario de sesiones de hoy y se avergonzarán de ver cómo alguien que dice y se le llena la boca hablando de Clara Campoamor sale aquí a defender el proxenetismo, que es lo que ha hecho usted y su grupo. Sí, porque fíjense, esta propuesta lo que busca es combatir el proxenetismo. Es que ni siquiera estamos en la abolición de la prostitución, que si quiere tenemos ese debate. Es que estamos en el paso previo, que es acabar con el proxenetismo. Es de lo que estamos hablando y de lo que va esta proposición de ley. Acabar con aquellos que se lucran de la prostitución ajena. Estamos hablando de eso, así que, por favor, dejen de manipular. Y, por cierto, señora Jiménez, señores de Ciudadanos y otros que también están muy preocupados por la industria del porno, la proposición de ley tiene 4 folios. Se lee en 5 minutos, en menos. Por favor, léanla. No habla de la pornografía. Y si no, miren a otros países como Francia o como Suecia. Es falso, dejen de manipular, que sabemos a lo que nos enfrentamos, pero, hombre, tener que escucharlo en esta tribuna también, pues yo pido un poquito más de rigor, en este caso, a los grupos parlamentarios, ¿no? En todo caso, miren, datos del Ministerio del Interior. Entre 2017 y 2020 fueron detenidas en España 883 personas por trata sexual. Pero es que fueron detenidas 824 por explotación sexual. Las víctimas relacionadas con estos arrestos ascendieron a 737 en el caso de la trata y a 1.872 en el de la explotación sexual. De eso es de lo que hablamos, de quienes se lucran con la prostitución de las mujeres. Miren, en una democracia los cuerpos de las mujeres no son objeto para satisfacer los deseos de otro. La necesidad, la pobreza, la vulnerabilidad de las mujeres prostituidas que están en situación irregular y de las que usted también habló, es lo contrario a una decisión libre. La deshumanización y cosificación de las mujeres no es libertad. La renuncia a sus deseos, a su vida, a su identidad en beneficio de los deseos masculinos no es libertad. Pero, sobre todo, señorías, ¿para Ciudadanos se puede comprar y vender todo? ¿Se puede? ¿Cuál es el límite que tiene Ciudadanos? Se lo voy a decir yo. Mientras sean las hijas de otros, mientras sean las otras, mientras sean las pobres, las racializadas. Ese es el problema que tiene Ciudadanos. Ahí no nos van a encontrar. Espero que esta proposición de ley salga adelante y que podamos trabajar conjuntamente en la ponencia. Y ahí las dudas que tengan se podrán disipar. Pero, en todo caso, en lo que esta proposición persigue es acabar con el proxenetismo en nuestro país, que es una lacra que ya dura demasiado tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Lastra. Tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Mire, señora Lastra, quien se acostó con las hijas de otros fueron sus compañeros en Andalucía. Y además, hay verbos muy antiguos que usted ha utilizado hoy en esta tribuna, que es prohibir y mentir. Porque, miren, la explotación de la prostitución, la explotación sexual, lo tenemos regulado en el artículo 187 de nuestro Código Penal. Es que ustedes ahora no se están limitando a prohibir la explotación sexual,
es que ustedes se están limitando a prohibir cualquier tipo de prostitución. Es que hay que saber diferenciar, porque entonces ya me dirá qué hacemos. ¿Qué hacemos con una mujer que libremente quiere ejercer la prostitución? ¿Qué hacemos con ella? ¿La sancionamos, la penalizamos, la criminalizamos? Porque ¿por qué no ser realista con que hay una parte… Silencio, por favor. de la prostitución que es libre y consentida? Claro que nosotros no estamos de acuerdo con la explotación sexual y con la trata, pero si es que lo hemos ejemplificado en cada una de nuestras acciones. Claro que queremos combatir la trata, claro que queremos combatir a todos aquellos que explotan a las mujeres y a aquellas personas que están ejerciendo la prostitución. Con nosotros van a contar para ello, pero no nos traigan una propuesta que justamente lo que hace es tergiversar esta realidad, porque lo que están haciendo es prohibir todo tipo de prostitución. No están respetando a aquellas personas que quieren ejercer la prostitución de una manera libre y voluntaria. No les están proporcionando ni condiciones de seguridad, ni condiciones de protección, ni tampoco y además lo que están haciendo es imponer moralidad y paternalismo. No están respetando el consentimiento de las mujeres. Las mujeres trabajadoras sexuales tienen derecho a decidir, tienen derecho a defender su libertad. Y yo no soy nadie, ni el Estado es nadie, para imponer lo que tienen que hacer. Porque, mire, hace 90 años era un determinado contexto social, pero es que la sociedad ha evolucionado, es que hemos evolucionado en el ejercicio de derechos y de libertades, es que las mujeres claramente hemos evolucionado. Y yo creo que se merecen las trabajadoras sexuales respeto, y el respeto es contar con ellas para decisiones tan importantes como esta, porque miren, llevan días poniéndose en contacto con nosotros, lanzándonos su preocupación, sus problemas, porque si no van a tener locales donde poder ejercer su actividad, si no van a gozar con ningún tipo de protección, sino lo que se les va a hacer es criminalizar. Nos estamos enfrentando a que una parte del trabajo sexual va a tener graves problemas en la sociedad. Esto es lo que va a suceder con su propuesta, porque su propuesta no es abolir la explotación sexual y la trata. Su propuesta es criminalizar todo tipo de prostitución. Por lo tanto, yo creo que es importante decir el contenido de ese folio que nos han pasado como proposición de ley, porque contiene 4 artículos, modifican el artículo 187, pero no para mejorarlo, sino para generalizarlo y prohibir todo tipo de explotación. Me parece que es importante hablar en los términos que corresponde. Todo tipo de prostitución, y todo tipo de prostitución en nuestro país no merece criminalización, no lo merece, por lo que he dicho, porque tenemos que trabajar siendo consecuentes de lo que suponen los cambios legales, cómo va a afectar a la vida de las personas. Y me parece que es muy fácil legislar desde estos lados de la bancada sin tener en cuenta la realidad y la vida a la que se van a enfrentar muchas mujeres si esta proposición que ustedes establecen sale adelante. Por lo tanto, Ciudadanos, vamos a seguir manteniendo nuestra posición. Defenderemos el ir en contra de la trata, de la explotación. Vamos a defender a aquellas mujeres que de manera libre y voluntaria quieran desarrollar el ejercicio de la prostitución, pero ejercerlo con garantías, con derecho y con protección, sin moralismos, sin paternalismos y sin que el Estado tenga que imponer a una mujer lo que tiene que decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y, sobre todo, su futuro. Gracias. Gracias, señora Jiménez. Señora Lastra, no hay más turnos de intervención, a no ser que me pida la palabra por alguna alusión específica. No, señora. Gracias, Señoría, señora presidenta. silencio, por favor. Simplemente, bueno, hay alusiones directas, pero más allá de eso, simplemente por aclarar que sí, evidentemente esta proposición es contra cualquier tipo de proxenetismo. Punto. No es lo que usted ha dicho. Muchas gracias, señora Lastra. Forma parte del debate que ha finalizado. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Bahí Cantenys.
Gracias, presidenta. Señorías, les pido un poco de silencio, por favor. Gracias, presidenta. Es justicia y no caridad lo que está deseando el mundo. Esto lo escribía Mary Shelley. Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. ¿Y por qué traemos aquí Frankenstein? Pues porque nos sirve como una metáfora de aviso al punitivismo. El punitivismo y la censura no transforman, solo traen más punitivismo. Escribía, ¿no se oye? Gracias. Ahora sí, muchísimas gracias. Escribía Núria Labao en 2017 que en las décadas de los 70 y los 80 en los Estados Unidos se libró la llamada sex war. Las llamadas feministas radicales se aliaron con la derecha conservadora para prohibir la pornografía con el argumento de proteger a las mujeres. Los conservadores utilizaron la alianza con las feministas radicales para desplegar una agenda contra los derechos LGTBI, contra el aborto y contra todos los derechos que había conseguido el feminismo en el mayo del 68. ¿Les suena? Hoy ustedes se están aliando con la derecha para criminalizar el porno, el trabajo sexual, a las puertas de un gobierno de derecha y de extrema derecha y con el 8M en la retina. No es casualidad que cuando las asambleas feministas del 8M desbordaban, cuando se veía que el feminismo era el potencial más transformador y revolucionario del Estado español, el PSOE desplegara el debate del abolicionismo. Debate que no tiene salida alguna, porque es un debate teórico y no práctico, como lo plantean ellas. Tampoco es casualidad su perspectiva tránsfoba en todo esto. Ustedes han venido a dividir el movimiento feminista desde la perspectiva del orden. Y a nosotras no nos van a ganar. Y ahora me dirijo a las mujeres, a las maricas, a los trans, a las bolleras, a las feministas que son abolicionistas, a las que no, a las trabajadoras sexuales, a las mujeres preocupadas por la educación de sus hijos y a las que se preocupan por la seguridad de sus hijas. A todas vosotras. Esta ley tiene dos problemas principales. La primera, la concepción de la prostitución. No hay consenso internacional de que prostitución sea igual a violencia machista, no lo hay. De hecho, la propuesta del PSOE no responde a un abolicionismo material, lo hacen desde una perspectiva moral y esto no asegura derechos a las mujeres, las criminaliza. Esta mañana lo decía, Amnistía Internacional acaba de publicar un informe sobre Irlanda, políticas abolicionistas que generan violencia. Se estima que hay unas 350.000 mujeres en el Estado español que ejercen trabajo sexual, datos del 2017, no sé cómo estará ahora. El 80% son migrantes en situación irregular. ¿Por qué no derogan ustedes la ley de extranjería si quieren acabar con la prostitución? ¿Y por qué no hablan de renta básica universal, señorías del PSOE, si están tan preocupadas porque las mujeres necesitan una alternativa a la prostitución? Y vamos a hablar de trata. Yo traigo unos datos distintos de los que ha planteado la señora Lastra y la diputada de Ciudadanos. Yo traigo los datos que publica la Policía Nacional en su informe sobre la estrategia sobre la trata 2021-2023. Hablan de más de 40 millones de víctimas en todo el mundo, que incluyen unas 4,8 millones de personas dedicadas al trabajo sexual bajo explotación. Y en el Estado español se detectaron entre el 2017 y el 2020 5.000 personas en situaciones de trata. ¿Por qué no persiguen la economía criminal? Están obsesionadas en perseguir el trabajo sexual cuando, si para ustedes es un camino largo, póngase a perseguir la economía criminal. No la oigo, señora Berja. Nosotras pensamos que las trabajadoras sexuales necesitan derechos. Nosotras pensamos que el trabajo sexual y la trata no son lo mismo, que ustedes no hacen ningún favor mezclándolo. Pero si ustedes quieren acabar con la prostitución, si son abolicionistas, hay muchos feministas abolicionistas, pero sean honestas, señorías. Hagan abolicionismo material, concreto, que tenga resultados. No legislen desde la moral, no persigan a las trabajadoras sexuales. Y el segundo problema grande, el porno. Esta mañana la responsable de Igualdad del PSOE decía por Twitter que no es cierto que esta proposición persiguiera el porno y la señora Lastra lo ha vuelto a decir.
Es que por eso traíamos Frankenstein al principio, porque es que el punitivismo tiene este problema. ¿Quién le dice a usted que un juez no lo interpreta así? Con lo confuso que han hecho ustedes el artículo de la ley. El porno es patriarcal, es cierto. Si están tan preocupadas, inviertan en porno feminista, eduquen a sus hijos, pero no criminalicen la industria del porno, porque no todo el porno es patriarcal. Se puede reír, señora Berja. Yo creo que hay otra cosa que ustedes se piensan. Ustedes se piensan que solo los hombres consumen porno. Ustedes se piensan que las mujeres en este país no ven porno. Esto no es verdad. Ustedes se piensan que los hombres tienen un deseo sexual bruto y violento y las mujeres somos una especie de vírgenes que tenemos un deseo sexual ético. Esto no es verdad. Están criminalizando a las mujeres y al deseo sexual en libertad. Silencio, por favor. Al porno. Además, el porno es fantasía. La gente distingue entre la fantasía y la realidad. Es como si yo ahora vengo aquí a decirles que vamos a prohibir los videojuegos que matan porque ahora todos los niños van a salir asesinos. Me van a decir que tengo un problema. No, la gente distingue entre fantasía y realidad y ustedes van a perseguir el porno. Acabo. Toda la ley, absolutamente toda la ley, y lo avisamos con la ley del sí es sí, tiene un aire de censura y de prohibición. Y tiene algo más perverso, señorías, que ustedes distinguen entre buenas mujeres, buenas víctimas y buenos deseos. Y el resto son malas mujeres, malas víctimas y malos deseos. Pues nosotras por aquí no pasamos. No van a venir ustedes a destruir el feminismo entendido como un espacio de sumar. El feminismo es la casa de todas. Decía Audre Lorde, la casa de las diferencias. El feminismo es puerta de la esperanza y es un movimiento emancipador. Una casa enorme donde quepan todas las formas libres de vivir la sexualidad, el cuerpo y el género. Visca la lluita feminista. Gracias, señora Bahí. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Señora presidenta, arratsalde on guztiei. Después de largos debates durante estos últimos meses en torno al tema del proxenetismo y la tercería locativa, en el marco de la tramitación de la Ley de Libertad Sexual recientemente aprobada en el hemiciclo, el Grupo Socialista vuelve a poner en el centro del debate la prohibición de la prostitución, haciendo oídos sordos a las conclusiones surgidas de las horas y horas que los grupos parlamentarios de la investidura invertimos por el consenso. Hemos dicho repetidamente que no compartimos abordar una cuestión tan compleja que implica a tantas y tantas mujeres sus condiciones de vida y seguridad únicamente desde la perspectiva punitivista, porque el derecho penal no debe ser instrumentalizado para imponer moralidad en torno a la sexualidad en una sociedad. La propuesta que se presenta únicamente contiene medidas en torno al Código Penal, ni medidas para el desarrollo de políticas sociales para ellas, ni formativas, ni de reparación, ni de protección económica, ni una sola propuesta que pueda permitir que las trabajadoras sexuales que así lo deseen puedan encontrar una vida y un desarrollo vital, social y económico que dejen atrás la prostitución. Ni una, solo prohibir. Ustedes no ofrecen protección ni alternativas a quienes ejercen la prostitución para que puedan dejar de ejercerla si así lo deciden. Ustedes no les dan esta opción, únicamente lo prohíben, las borran. Porque, señorías del PSOE, ¿ustedes creen que simplemente por tener una ley de la prostitución que diga que la prostitución ya no existe, dejará de hacerlo? ¿Ustedes creen que porque ustedes se queden satisfechas con decir hemos prohibido la prostitución, miles de mujeres dejarán de ejercerla? Saben, igual que nosotras, que no. Ocultar un problema no hace que desaparezca. Calmar sus conciencias no hará mejorar la vida de ellas. Saben que las miles de mujeres que ejercen la prostitución seguirán ejerciéndola,
pero más desamparadas, más inseguras, más desprotegidas, más señaladas y reprimidas de lo que ya están. Nos preocupa muchísimo más que esto pueda ocurrir, que sus vidas empeoren, que calmar los intereses partidistas de ningún partido. Consideramos que con el actual entramado legal es posible abordar la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, así como la atención integral a las personas víctimas de ello. Ya se puede enfrentar y atacar la explotación y la trata, señorías. Repito, explotación y trata, que no es igual a prostitución ejercida libremente. Ahora bien, resulta un imperativo extender la formación e igualdad con perspectiva de género entre los operadores del sistema judicial para que la justicia sea una herramienta transformadora y generadora de igualdad y no un apéndice del sistema patriarcal imperante. Y, asimismo, volvemos a recalcar que leyes que actualmente están vigentes, como la de extranjería, son un obstáculo en la consecución de los derechos de las mujeres que están emigrando y que construyen un espacio propicio para la trata. Pero, señorías del PSOE, como hemos repetido a lo largo de estos meses, nosotras no tenemos miedo a debatir, a hablar, a escuchar y contar con todos los puntos de vista y todas las propuestas. Porque sí, consideramos necesario iniciar un debate amplio, integral y que acuda al fondo de la cuestión. Un debate sosegado, durante el tiempo necesario y siempre teniendo en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales, las organizaciones que trabajan tanto de la prostitución como de la trata y las aportaciones provenientes de los debates en torno al tema realizados por parte del movimiento feminista. Son a ellas, más allá de los partidos, a quienes debemos dar la voz, a quienes debemos escuchar, a quienes debemos entender. Por eso nos negamos a crear figuras legales que tutelen la voluntad de las mujeres, infantilizándolas, dejándolas sin voz. Por eso, hoy nos abstendremos en esta toma de consideración, no porque compartamos sus contenidos, sino como una oportunidad para abrir un debate real, sincero e integral que cuente sobre todo con ellas, con las mujeres, con las trabajadoras sexuales, para que sean ellas y no los partidos políticos las verdaderas protagonistas de este debate. No perdamos la oportunidad. Mila esker. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos, señoras y señores diputados. Señora Lastra, usted como proponente, creo dos cuestiones. La primera, esta no es una cuestión de buenos y malos, ni de quienes tienen mejor o peor moral, ni de quienes trabajan a favor de alguien o están en contra de alguien. No planteen el debate de esa manera. Pero sí es verdad que esto es una respuesta enfadada. Es una respuesta enfadada, una pataleta consecuencia de la tramitación de Ley de Libertad Sexual. No digo que ustedes no opinen lo que han escrito, no, pero la forma en la que ha llegado es la consecuencia de una pataleta. Ustedes gobiernan. Ustedes tienen en su mano el Ministerio de Justicia. Ustedes tienen en su mano el Ministerio del Interior. ¿Y por qué no un proyecto de ley con todas las garantías, informes, avales, todo lo que se requiere y se necesita, y ustedes lo hacen en otras materias, y no deprisa y corriendo, en 15 días, tramitando, saltándose todos los que están por delante en la mesa, etcétera, etcétera? ¿Por qué? A mí me hubiera gustado tener hoy aquí a la ministra de Justicia presentando un proyecto de ley de trata y un proyecto de ley de prostitución con todos los deberes hechos como debe de ser. Me hubiera gustado eso, pero parece ser que no ha sido posible. Ustedes están gobernando desde el 82, 3 veces han gobernado. Y justo
Solo ahora es posible debatir este tema, tratarlo y legislar sobre la cuestión. Me parece que con el discurso que usted ha hecho, parece como si ayer hubieran llegado por primera vez al Gobierno. ¿Y hasta ahora qué ha pasado? ¿No ha habido prostitución en España? ¿Por qué hasta ahora no han hecho nada ni han movido nada por esta cuestión? Por lo tanto, ¿dónde está, por cierto, la ley de trata que tanto se ha anunciado? ¿Quién la tiene escondida debajo de qué mesa y por qué? Me gustaría saber, porque entre los dimes y diretes de una ministra y otra, lo que sabemos es que no tenemos ley de trata por ahora. Usted ha dicho primero aprobar esta ley y luego debatir, ponencias, comparecencias. ¿Y por qué eso? Normalmente es a la inversa, ¿no? Primero escuchamos, primero debatimos y luego aprobamos las leyes. Total, que la aportación del Partido Socialista Obrero Español a la problemática social, histórica, controvertida, con aristas, con problemas, es tras tanto discurso, desgarro emocional y razón de fe, total que es la modificación de 2 artículos del Código Penal. Esa es la solución del Partido Socialista al tema tan amplio de la prostitución, la modificación de 2 artículos del Código Penal. Esa es su aportación. No caigamos en lo que la socióloga italiana Tamar Fitch llama feminismo punitivista. Porque, bueno, ya dirá alguien, ya viene un señor del PNV a decirnos lo que es el feminismo. Claro, el feminismo tiene muchas voces, no solo tiene una, tiene muchas voces. La reducción de la solución al Código Penal es la última razón jurídica y ustedes la convierten en la primera y única. Es la retaguardia del derecho y ustedes convierten el Código Penal en la vanguardia del derecho. Históricamente se ha demostrado que el Código Penal no vale para solucionar, y menos cuando se trata de temas sociales. Solo sirve para castigar. Lo tiene claro cuál es la función. Por lo tanto, si la solución es punitiva y lo que ustedes plantean es el castigo, está claro que su objetivo es castigar, no solucionar el problema de la prostitución. Jurídicamente imprecisa, por cierto, en este caso. Como dice la profesora Ortubay, cuando un tipo penal es tan amplio, se diluye de la seguridad jurídica. ¿Les importa de veras solucionar el tema de la prostitución? Porque priorizan más su principio ideológico y moral que las consecuencias de esta. Max Weber decía que la ética de la convicción puede valer en ciertos casos, pero es contraria a veces a la ética de la responsabilidad. Una plantea los principios éticos y morales, pero la otra plantea las soluciones. Ustedes han optado por la ética de la convicción. Importantes juristas, investigadores y expertos que han trabajado mucho en contacto con mujeres prostitutas han realizado investigaciones académicas y coinciden en que cuanto más se criminalice la actividad, más desprotegidas se van a sentir las mujeres que ejercen la prostitución. Por ejemplo, no sé si han leído los trabajos de la profesora Carmen Meneses de la Universidad Pontificia de Comillas. Lo deja bastante claro. Ustedes han priorizado el castigo a los proxenetas y también a los clientes frente a las mujeres. Han priorizado el castigo a la solución. No solo lo han priorizado, se han quedado solo en eso. Dicen hacerlo por ellas, pero se han equivocado de receta, porque les va a perjudicar más. Su afán les ha podido. Su afán y su irresponsabilidad legislativa. ¿Dónde están las medidas de acompañamiento? El corpus que debe sostener una legislación en torno a un tema de semejante calado. No existe nada. ¿Por qué? Porque no ha sido su prioridad. Su prioridad ya hemos visto cuál ha sido. No vamos a hacer declaraciones de principios, ni de que estamos en contra de la explotación, ni de la trata, ni del proxenetismo, ni de la violencia contra las mujeres, porque todo eso es delito. Y por eso está tipificado como tal, porque es delito. Y hay consenso, porque lo que va al Código Penal necesita consenso. Y en eso hay consenso y por eso está tipificado como delito. El problema es en lo que no está consensuado, que ustedes quieren convertir en delito. Porque no todo lo que no nos gusta, lo que nos parece incluso inmoral o rechazable o incluso negativo para la sociedad, ha de estar en el Código Penal. ¿Se imagina si legisláramos en lo penal y punitivo en base a criterios morales no compartidos? Eso es lo que hacía
antes la derecha, por ejemplo. Hemos tenido el tema del aborto, el tema de la eutanasia. Esos criterios se han utilizado con elementos no consensuados. Y así nos ha ido. Tengo que acabar, de todas formas, decir que nuestro grupo exige una modificación de la ley de extranjería porque está en la razón de ser de que mujeres, miles de mujeres estén en la situación en la que estén, en una situación de ilegalidad. Y cuando alguien está en la situación de ilegalidad solo puede cometer ilegalidades. Arreglen eso que está en sus manos para que las condiciones que ciertas mujeres están abocadas a dedicarse a la prostitución puedan cambiar, para que puedan elegir libremente, porque la libertad se tiene que conseguir, evidentemente. No vamos a apoyar esta proposición, pero participaremos en el debate y nos abstendremos. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Al BNG, que llevamos décadas luchando por la igualdad, contra la violencia y la explotación de las mujeres, incluida la sexual, y que compartimos el horizonte de la abolición, nos parece realmente poco serio que el Partido Socialista traiga aquí una proposición de ley como esta y nos parece además una lamentable frivolidad que se utiliza a las mujeres en situación de prostitución para la guerra de guerrillas con su socio de gobierno, esta especie de revancha con lo ocurrido en la Ley de Libertad Sexual. Poco serio porque se pretende abordar una cuestión inmensa y compleja con una modificación de 2 artículos del Código Penal, es decir, actuar exclusivamente por la vía punitivista y sin que exista ningún tipo de medida de carácter social, de protección, ningún plan de incorporación a la vida laboral, nada de renta mínima, nada de la prometida ley integral contra la trata, etcétera. Porque, señorías del PSOE, para hablar de lucha contra el proselitismo y la abolición de la prostitución hay que hablar de la ley de extranjería, del acceso al trabajo o a la vivienda, de la lucha contra la trata, del respeto de derechos de todas las mujeres, incluidas aquellas que ejercen la prostitución. Por eso nos preocupa especialmente el artículo 187 bis, porque puede ser también el instrumento que acabe victimizando a las propias mujeres en un ámbito tan fundamental como el del derecho a una vivienda digna. Creemos que esta es una cuestión que hay que tratar con más seriedad y procurando consensos. En todo caso, vemos positivo que pueda abrirse y producirse este debate. Si la ley finalmente se tramita, ya anuncio que el BNG presentará enmiendas para modificarla sustancialmente. Obrigado. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Cañadel Salvia. Gracias, presidente. Hoy se plantea en esta Cámara la toma en consideración de la proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10.1995 del Código Penal del Grupo Parlamentario Socialista para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Es un texto breve en el que se modifican los artículos 187 y 189 ter. Se introducen 2 nuevos artículos, el 187 bis y el 187 ter, y 3 disposiciones finales. Su brevedad no lo deja exenta de polémicas. Entendemos que la proposición de ley obedece a una reacción del Partido Socialista después de la controversia con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, cuando el Grupo Socialista tuvo que retirar las medidas contra el proxenetismo para que se saliese adelante la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Por otro lado,
Se nos presenta una propuesta con un redactado poco preciso que induce a generar dudas sobre lo que realmente se pretende lograr con la entrada en vigor de esta. Entendemos y respetamos que el abordaje de la prostitución sea un tema troncal para el Partido Socialista, pero también somos conscientes de que se trata de un tema harto complejo y nos sorprende que se presente esta proposición de ley sin una memoria y sin un informe. A nuestro entender, no hay lugar a duda cuando la prostitución se ejerza de forma forzada, obligada, vinculada al crimen organizado, a las mafias. Esta debe perseguirse duramente y sin matices, pero se nos genera un interrogante, se nos originan dudas cuando la prostitución es ejercida por mujeres y hombres de forma libre y voluntaria. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Bueno, señorías, empiezo con una pregunta. ¿Hay alguna mujer en esta Cámara que no sea abolicionista de corazón? ¿Hay alguna mujer o algún hombre que no esté en contra de que ninguna mujer se vea obligada a prostituirse? Creo que la respuesta es clara, es no. Pero las preguntas que debemos hacernos hoy son otras. Si prospera el texto del PSOE y se eliminan los espacios legalizados de prostitución, preguntémonos, ¿van a salir ganando las mafias de la explotación sexual? ¿Van a enviarse a la clandestinidad a las prostitutas? ¿Serán más estigmatizadas? La respuesta es sí. Y, sobre todo, ¿es la prostitución voluntaria, no coercitiva, lo mismo que la explotación sexual o la trata? No. ¿Es equiparable la venta de servicios de sexo a una violación? No. Aun cuando hemos escuchado aquí a la socialista Berja decir, y cito textualmente, la prostitución pone a disposición los cuerpos de las mujeres para que en medio pago sean violadas. Vamos a detenernos en la palabra violación. Según el Código Penal, para que exista violación debe existir agresión, pero claro, para que exista agresión debe existir violencia o intimidación en su ejecución y, por supuesto, no debe existir consentimiento previo de la víctima. ¿Cómo pueden decir, por tanto, que una prostituta que pacta un servicio es violada? Esta proposición de ley nace de la frustración del feminismo socialista al día siguiente de tener que renunciar a que el proxenetismo no coercitivo tuviera castigo penal en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entonces denunciábamos que en la ley del solo sí es sí, de la libertad sexual, se despreciara la capacidad de dar consentimiento de las trabajadoras sexuales. Decía la diputada socialista, los puteros pretenden comprar el consentimiento, pero si para ustedes cuando viene de las trabajadoras sexuales ese consentimiento no vale nada. Esta ley ya no habla de libertad como la anterior, habla de abolicionismo y tiene como objetivo castigar duramente la prostitución. Y es indignante que justifiquen ese punitivismo diciendo que van a mantener para las prostitutas todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual. Señorías, faltaría más. Dicen que esta ley solo persigue a puteros y proxenetas, nada más lejos de la realidad. De entrada, les dicen a las mujeres que tienen la libertad de vender sexo porque no ilegalizan la prostitución, pero en un ejercicio de hipocresía jurídica difícil de superar, castigan a sus clientes. Es decir, no prohíbo la venta, pero prohíbo la compra, una grave contradicción contra derechos. Si el objeto de la venta de sexo no es ilícito, ¿por qué lo es la compra? En Francia, 5 años después de sancionar a los clientes de prostitución, el Gobierno publica un informe de evaluación. Solo, escuchen, atención, solo 161 mujeres han hecho el circuito social para dejar la prostitución. ¿Hay alguna mujer, por tanto, como decía, que no sea abolicionista de corazón? Todas lo somos. Pero, por favor, sean realistas. Dejen de decir que no van contra las prostitutas, que no les prohíben su actividad. Dejen de decir que su feminismo también es para ellas. Se ha hablado, y creo que no tengo mucho tiempo ya, del porno. Ustedes hablan, desde su ambigüedad, y crean un terreno muy resbaladizo, hablan de actos de naturaleza sexual. ¿A cuáles se refieren? ¿Un masaje erótico lo es? ¿El cabaret porno lo es? ¿Una escena tórrida de sexo en una obra de teatro o de cine lo es? ¿O hasta dónde nos podemos levantar la falda a partir de ahora? Gracias. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallujera Balañá. Gracias, president. Diputades, diputados, yo no sé si son conscientes de hasta qué punto es importante lo que estamos debatiendo hoy y desde qué punto de vista pueden subir a esta tribuna y hacer un alarde de demagogia como la que por la bancada socialista se ha hecho hoy. Me duele extraordinariamente porque si ustedes hubieran planteado que su intención era arremeter contra el proxenetismo exclusivamente, a lo mejor hasta hubiéramos podido hablar. Pero lo han dicho varias veces. Esta es una proposición de ley que nace del hecho de que no es que retiraran... Perdón, ¿se encuentra bien? ¿Sí? Venga. Decía, no es que retiraran su enmienda endurecedora de la tercería locativa, es que votaron a favor de retirar la tercería locativa para que se pudiera tramitar la ley. Y eso les hizo una sensación de humillación que rápido nos trajeron esto. ¿Y esto qué es? Modificación del Código Penal. Es que no se han dado cuenta, pero la abolición de la prostitución era tan fácil como modificar el Código Penal. Y no nos habíamos dado cuenta nadie. Porque ¿qué hay en el fondo? Que aquí de abolición nada. Aquí lo que hay es prohibicionismo. Y prohibicionismo punitivista del de toda la vida. En estos momentos estamos esperando, y se lo han dicho por activa y por pasiva, la presentación de la ley contra la trata de mujeres y niñas con finalidades de explotación sexual. ¿Nos la traen? No. Estamos esperando la proposición o el proyecto de ley contra la trata de personas, sea cual sea su explotación, que también hay laboral. ¿Nos la han traído? No. Nos han traído la derogación de la ley de extranjería, ahora que tenemos mayoría para hacerlo, y seguramente va a ser la última vez. No. ¿Qué están haciendo, pues? Blanqueando sus sepulcros. Son ustedes unas hipócritas. Era abolicionista. En el Ayuntamiento de Barcelona, como concejala, me dediqué al tema de la prostitución, porque en aquel momento fue cuando las redes de tráfico de personas empezaron a ocupar nuestras calles. No lea tanto Clara Campoamor y los boletines del Congreso de hace 90 años. Vaya hoy a las calles, porque ese es su problema. Teórico, el feminismo... Bueno, baje y hable con las personas, que le expliquen qué pasará con su día a día cuando esto se aplique. ¿Qué pasará con su día a día cuando una frase como esta entra en el Código Penal? Algo así como... Me costará encontrarlo, también se lo digo, porque eran 4 páginas y bastante mal redactadas. Bien, decía, el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación económica. Cuidado, que no sabemos si es un anillo, si es una cena, si es un piso. Porque, ¿qué pasa todo eso antes? Estaba muy bien visto. Si eres una puta que lo haces en efectivo, te enviamos a la Guardia Urbana o te enviamos a la policía. Ay, pero si eres un amante que tiene un piso, aunque tengas clientes diferentes, entonces eso está bien. Porque en el fondo están haciendo 3 cosas. Primera, imponer su manera de entender el deseo. ¿Saben qué pasa? Que un consentimiento prestado en libertad para mantener sexo no tiene nada que ver con el deseo. Tiene que ver con una decisión autónoma de las mujeres, que no somos niñas, que no somos víctimas, que no somos frágiles y que no somos idiotas, aunque hagan todo lo posible para que lo parezca. El segundo, intentan imponernos en qué casos es válido y no es válido ese consentimiento, porque ¿saben qué pasa? Vamos a salvar a las pobres putas. Antes de hacerlo, hablen con ellas.
porque muchas veces su mirada es que las que realmente no sabemos y nos vendemos somos nosotras, las diputadas que estamos aquí. Porque en lugar de intentar mejorar la vida de todas las mujeres, cogemos a aquellas que no son como nosotras, que no han tenido nuestras oportunidades o que tienen simplemente una manera de ver el sexo diferente y las ilegalizamos, las tiramos contra los márgenes, creamos el estigma, las apartamos e introduciéndole en el Código Penal pueden llegar a perder sus criaturas. Porque van a entrar los servicios sociales, aunque no las multen, que son generosos ustedes también, ¿eh? A las víctimas no las vamos a multar. Solo le vamos a enviar a la policía que las va a identificar, solo las vamos a hacer pasar el trámite de la vergüenza, que todo el mundo lo sepa, y seguramente les va a entrar servicios sociales en casa. Sí, señora Lastra, esas van a ser las consecuencias. Y, por tanto, me parece que ha quedado bastante obvio que vamos a votar que no, pero por si acaso yo lo aclaro, por muchos motivos, pero esencialmente por la falta de respeto respecto a la agencia de las mujeres, esencialmente por la convicción que tienen que pueden imponernos un sistema moral que además, mire, se lo descubre, es coincidente con el de las derechas, pero además por la extremadísima hipocresía que representa que, teniendo las mayorías la oportunidad y las ganas, no traigan la ley de trata, no deroguen la ley de extranjería y, además, les estén aplicando en estos precisos momentos la ley Mordaza. Eso, señoras mías, es hipocresía y nos hace mucho daño al feminismo. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Buenas tardes. Yo veo que el debate en la Cámara no podía ser sino así de encendido. Voy a hacer una intervención bastante más técnica, quizás, que las anteriores. Esta iniciativa que trae el Grupo Socialista como proposición de ley viene a sumarse a la agenda del Gobierno con respecto a la explotación sexual y, como tal, la saludamos. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo hacemos desde el convencimiento del salto diferencial del cambio de paradigma que supuso la Ley 1/2004 en su momento. La violencia contra las mujeres ha de afrontarse de manera integral. Así, la ley Solo sí es sí, que aprobábamos el pasado 26 de mayo, y así insistimos que deben plantearse las políticas públicas más allá de las modificaciones del Código Penal. Como dice la delegada de Gobierno de la violencia de género, para combatir un sistema hay que conocerlo, necesitamos datos. No en vano hacía referencia la portavoz de la CUP a esos datos que se daban, por un lado eran de una manera, por otro eran de otra, porque es que mientras no tengamos datos, y esto no lo dice esta diputada, sino que nos lo dice la Unión Europea, nos lo señaló de hecho, que no teníamos datos suficientes para abordar la trata y la explotación sexual. Y lo que hizo este Gobierno fue diseñar y licitar el primer macroestudio previsto dentro de esa ley orgánica que aprobábamos el pasado 26 de mayo. Además, esa ley reconoce por primera vez la condición de víctima de violencia de género a las mujeres que están en situación de trata o explotación sexual, estableciendo un itinerario específico de derechos en atención psicológica, en atención jurídica, en asesoramiento social y también en un alojamiento seguro, todo de manera accesible, garantizando para ellas una reparación integral, para lo que se crea además un fondo específico de ayudas. Y más allá de la ley, las medidas adoptadas desde el escudo social durante la pandemia han tenido condiciones específicas, siguiendo el camino marcado por los compromisos tanto de Estambul como de Varsovia. En esta misma línea de trabajo que ha ido elaborando el Ministerio de Igualdad, hay varias observaciones que consideramos clave en la tramitación de esta proposición de ley que hoy debatimos. La primera tiene que ver con el término explotación. Es necesario
es necesario que figure el término explotación en la redacción del 178.2 como en la del 178 bis. El artículo 6 del Comité CEDAW establece claramente este límite cuando compromete a los Estados a adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer. En 2015, el Comité CEDAW ya instaba al conjunto del Estado a ampliar el tipo de proxenetismo para reducir los márgenes de impunidad, siempre dentro del artículo 6, los márgenes que nos hablan de trata o explotación sexual. También la Recomendación General 35 de la CEDAW insta a los Estados a no promulgar medida alguna que conduzca a penalizar a las mujeres que ejercen la prostitución. Con estos dos mandatos presentes, vemos que el término explotación es importante para garantizar que estamos protegiendo a las mujeres. Otra cuestión es el marco. Debemos movernos siempre en el cumplimiento del marco de los derechos humanos, por lo que planteamos incluir una propuesta de tipo de proxenetismo no coactivo y de tercería locativa dentro de ese marco. Esto que inicialmente iba en la ley de solo sí es sí, se acabó trasladando y estará en la futura ley de trata, de la que ahora mismo se ultima el borrador por parte del Gobierno. La separación de los tipos coactivo y no coactivo con penas diferenciadas, quedando el proxenetismo no coactivo desvinculado de la prostitución forzada e inscrito en la explotación de la prostitución ajena, excluyendo, en todo caso, la criminalización de la prostitución voluntaria. El borrador de ley contra la trata que ha impulsado el Ministerio de Igualdad da cumplimiento al informe del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, específicamente en su medida 259, así como el informe de la Subcomisión de Estudio de Trata con fines de explotación sexual que tuvo lugar en esta Cámara en la 10ª legislatura, en el año 2015. El mandato es tener una ley específica que dé, además, protección, prevención, acompañamiento, reparación. Por eso es tan importante definir rigurosamente el delito del proxenetismo para que ese delito no ponga en una situación aún de más vulnerabilidad a las víctimas de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual. Y creo que aquí es importante, y ya se ha mencionado, hablar de que ese texto tiene que tener evidentemente una modificación de la ley de extranjería, estar comprendiéndolo, se decía también antes, desde un abolicionismo material, porque de lo que estamos hablando aquí y lo que tendría que estar ocupando esta Cámara, más que debates elevados y morales, tiene que ser las condiciones materiales de las personas del conjunto del Estado. Y un último apunte. Pensando en las consecuencias que puede tener para las víctimas en situaciones más vulnerables, debemos eliminar el artículo 187 ter, las sanciones económicas a quien convenga la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero. Tanto el Convenio de Varsovia como el Grupo de Estudio Greta, en sus informes de 2013 y de 2018, plantean la necesidad de desincentivar la demanda, pero desde medidas educativas, de concienciación, que implican tanto a la escuela como a los medios de comunicación. Lo que de ninguna manera podemos permitir es que al final repercuta en las mujeres, pudiendo ser estas, como nos señalan los estudios al respecto y como nos alerta Greta, víctimas de trata y al mismo tiempo sancionadas institucionalmente. Verán, todo esto lo ponemos aquí para el debate de la tramitación, porque nuestro grupo va a votar a favor, como ya sabrán, de la tramitación, y porque estamos convencidas de la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de explotación sexual. De hecho, hoy mismo, desde el Ministerio de Igualdad, planteaban algo que por democracia y por la libertad de todas las mujeres debería ocuparnos, alcanzar un pacto de Estado contra el proxenetismo, pero que venga, una vez más, insisto, desde la capacidad de llegar a acuerdos y consensos. Y se ha hablado, y creo que hacía falta decirlo, del movimiento feminista. Hay muchos espacios feministas que hablan de cosas de las que no están de acuerdo y que llegan a conclusiones que son útiles. Deberíamos poder estar, como mínimo, a la altura de ese ejemplo. Muchas gracias y puxa la llucha feminista. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Ruiz Solas.
Gracias, presidente. Señorías, la prostitución es un mal. Todos sabemos que es algo que no es moralmente bueno, que no lo es ni para la persona que lo ejerce ni para quienes lo consumen. Todos lo sabemos, nuestra conciencia nos lo grita. Pero nosotros no estamos aquí para ser la conciencia de los ciudadanos, ni para determinar qué deben pensar o cómo deben vivir. Estamos aquí para protegerles, a veces incluso de sí mismos, pero nunca para quitarles la libertad. Estamos aquí para velar por su bienestar, para ofrecerles y garantizarles los recursos, los medios y las ayudas que necesitan para tomar sus decisiones en libertad, para que no tomen sus decisiones bajo la presión de circunstancias terribles, como lo son las circunstancias con las que la inmensa mayoría de las personas que caen en la prostitución tienen que lidiar cada día. Por eso, al igual que en cuestiones como el aborto o la eutanasia o cualquier otra cuestión que entendemos moralmente mala para las personas, nuestro compromiso político siempre pasará por ofrecer primero los medios y los recursos para evitarlas, recursos y medios para que ninguna mujer se vea en la necesidad de abortar, recursos y medios para que ninguna persona desee morir, recursos y medios para que ninguna persona desee o se vea en la obligación de prostituirse. Porque somos muy conscientes de que la prohibición por la prohibición no sirve si no ofrecemos alternativas y de que solo ofreciendo alternativas tenemos alguna oportunidad de vencer el mal que combatimos. Sin embargo, hoy vemos cómo el Partido Socialista se lanza a prohibir de facto la prostitución sin planes para evitarla y sin alternativas para las mujeres que ejercen en la actualidad o que podrían plantearse ejercerla en el futuro. El Partido Socialista nos trae una proposición de ley que falla clamorosamente en el endurecimiento de las penas, especialmente cuando las víctimas son menores, que sigue protegiendo en exceso al delincuente, que con su característica hipocresía se queda en la superficie del problema y no entra en las causas que lo ocasionan. El mismo partido que permite y fomenta la inmigración ilegal, que aboca a miles de mujeres a la explotación sexual y que no combate a las mafias de tráfico de personas. El mismo partido que desampara a los menores en sus instituciones, abandonándolos a la peor de las suertes y huyendo de la responsabilidad que tienen sobre las vidas que ellos mismos han contribuido a destruir. El mismo partido que ha utilizado el dinero de los trabajadores para pagar en burdeles y que aún no ha pedido perdón por ello. Ese mismo partido viene ahora a plantearnos una ley para acabar con la prostitución, pero sin ofrecer ninguna alternativa a las personas que la ejercen. Señorías, es evidente que se debe castigar el delito de trata con toda la fuerza de la ley, que debemos acabar con el proxenetismo y proteger a las mujeres y también a los hombres de este sucio negocio que mercadea con las personas como si fueran objetos, que debemos proteger con mucha más contundencia a los menores, porque un menor prostituido, señorías, es siempre un menor violado y esto debería ser duramente castigado como el terrible delito que es. Ahí, señorías, siempre nos van a tener a su lado, pero esta lucha no servirá de nada si no va acompañada por otras luchas. No servirá de nada si no va acompañada de un plan integral que sea todo lo ambicioso que merece una causa como esta. Porque si nos limitamos a prohibir sin ese plan en marcha, si nos limitamos a prohibir sin atajar la inmigración ilegal, sin combatir a las mafias de tráfico de personas, sin mejorar el sistema de tutela y de acogida de menores, sin ir al origen del problema, donde también están las drogas, la pobreza, la exclusión social, la desestructuración familiar, probablemente no logremos más que empeorar las cosas. Necesitamos, señorías, urgentemente, necesitamos un plan integral que evite que las personas que se vean obligadas a recurrir a la prostitución. Necesitamos un plan que nos ayude a sacar de la prostitución a quienes, de tener otra alternativa, no permanecerían en ella. Señorías, la prostitución voluntaria entre adultos se despenalizó en el año 95 y desde entonces nadie ha tenido la valentía de abordar este tema. Llevamos años de retraso, años abandonando a las víctimas de la prostitución, que son mujeres y hombres, pero también homosexuales y transexuales que viven de forma especialmente dramática su situación, y a los que a ustedes, que tan firmes defensores son del colectivo LGTBI, también han abandonado. Todas ellas son víctimas que necesitan una protección integral que abarque la reinserción laboral y social, la desintoxicación de adicciones, tratamientos médicos y sostenimiento económico durante el tiempo que lo necesiten. Señorías, el Estado español ha consentido y permitido durante años que unos ciudadanos se aprovechen del estado de necesidad de otros a cambio de dinero, destrozando sus vidas para siempre, sin hacer nada para protegerles.
Por eso, la prohibición que ustedes vienen a plantearnos hoy no puede llegar sin que nadie asuma el coste económico de devolver a estas personas a la sociedad recuperadas. Señorías, hay personas que llevan toda su vida ejerciendo la prostitución. Mujeres y hombres que viven al margen de la sociedad y que se ven obligados a prostituirse porque no tienen otra forma de ganarse la vida. ¿Qué van a hacer ustedes con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Eso es lo primero que tendríamos que estarnos planteando, señorías. Quienes explotan o someten a abusos a los demás, quienes comercian con seres humanos, deben ser penalizados con contundencia. Claro que sí. Empezando por las mafias que traen mujeres a este país de forma ilegal para convertirlas en esclavas sexuales. Empezando por ahí, señorías. No seamos hipócritas. Pero sin medios, sin recursos, sin alternativas, las mujeres y los hombres en situación de vulnerabilidad nunca podrán ser libres para elegir su destino. Nosotras siempre estaremos contra el abuso, la violencia, la explotación, pero también por la libertad que solo garantizan las alternativas dignas. Nosotros creemos que practicar sexo a cambio de dinero no puede ser un trabajo, pero ni juzgamos moralmente comportamientos ni tampoco podemos blanquearlos regulándolos a la ligera sin luchar contra las causas que lo originan, pero sobre todo sin ofrecer alternativas. Porque estamos convencidos de que en el fondo nadie quiere prostituirse, de que la prostitución no es algo que se elija libremente. En la inmensa mayoría de los casos no es así. De que cuando hay otra elección, otra alternativa y, por tanto, libertad para decidir, no es ese el camino que se elige. Eliminemos el motivo, señorías, y reduciremos el problema. Legislemos, sí, pero no solo. No nos quedemos en lo fácil. El otro día alguien se escandalizaba en este hemiciclo por oírme hablar de amor desde esta tribuna. Pero ¿qué otra cosa sino el amor puede movernos como políticos a buscar el bien común? ¿Qué otra cosa sino el amor hace grande a la política? Pues, señorías, si lo que hace grande a la política es el amor, hagamos política a lo grande y logremos un cambio real. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora González Vázquez. Gracias, presidente. Quiero comenzar diciéndoles, señores y señoras portavoces de los grupos minoritarios, señora Jiménez, que viven ustedes un espejismo, una ilusión. En cada punto que se debate en el Pleno tienen ustedes la misma posibilidad de intervenir, con el mismo número de minutos, y tienden a olvidar que los grupos mayoritarios y tienden a olvidar el número de escaños que cada partido ha obtenido democráticamente en las elecciones y cuál es el valor de las mayorías. La minoría en esta Cámara está compuesta de muchos grupos. Cierto, usan ustedes muchos minutos de debate, hacen mucho ruido, pero, señorías, detrás de las intervenciones de mi grupo parlamentario hay 89 escaños, hay 5.047.040 votos, un peso y una fuerza, señorías, que vamos a poner en apoyar la tramitación de esta proposición de ley, porque por encima de cualquier otra consideración, nuestro partido apoya la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres y porque la prostitución es una forma particularmente grave de violencia. Al margen de que sea esta la mejor ley posible o no, que eso no vamos a entrarlo a discutir en este momento. Señorías, estamos cansados de escuchar las voces de tantas mujeres y hombres que, como una buena parte de los portavoces que han intervenido antes que yo, usan esos mismos argumentos, que el debate de la prostitución es un debate estéril, que
que hay que ser realistas, señora Calvo, por ejemplo, que si la prostitución existe desde el comienzo de la historia es porque su erradicación es imposible y su existencia inevitable, que es un mal menor que hay que tolerar para que los hombres tengan sus necesidades sexuales satisfechas, que también hay mujeres que consumen prostitución y hombres que la ejercen, que la legalización de la prostitución beneficiaría a las mujeres y acabaría con las mafias de trata de personas, que la prostitución, cuando es voluntaria, es una expresión de la libertad personal y sexual, que quienes proponen la eliminación de la prostitución son recalcitrantes puritanos en contra de la libertad sexual. Señora Jiménez, nos ha llamado usted todo eso hace un momentito. Y, además, en contra de la libertad sexual que vivimos desde los años 60, o incluso se ha llegado a argumentar por parte de líderes de partidos con presencia en esta Cámara que la legalización de la prostitución aportaría miles de millones de euros anuales a las arcas públicas. Señorías, lo que ha ocurrido en este país es que desde 1995, momento en que se modifica el Código Penal y se despenaliza el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, salvo que se emplearan, evidentemente, procedimientos violentos o abusivos, hemos vivido la normalización social de la prostitución hasta desarrollar un nivel de indiferencia y tolerancia inaudito para una actividad que esconde los rasgos más crueles de desigualdad, discriminación y violencia. Las fuerzas políticas han asumido despreocupadamente el principio de que la prostitución no es un problema, porque es positivo y moderno tener libertad o, en su caso, hay que aceptar la situación actual por la imposibilidad de transformar la realidad. Es hora de repensar ciertas premisas y enfocar de nuevo la lente hacia la libertad, hacia la igualdad y hacia la dignidad de las personas. La prostitución no puede ser considerada un trabajo ni puede ser legalizada. La prostitución no es comparable a ninguna actividad laboral. Al igual que no es posible la compraventa de órganos, por muy necesitadas que estén ambas partes del contrato, uno del órgano, otra del dinero, las mismas razones de carácter ético deben aplicarse a la prostitución, que no es más que el alquiler por horas de un cuerpo por parte de un cliente, con la intervención, además, en este momento, de intermediarios que se lucran con ese alquiler. La costumbre, señorías, no legitima una práctica ni obliga a su regulación. Millones de niños y niñas trabajan en el mundo y, sin embargo, nuestra conciencia nos impide abogar porque se regule esa actividad. Todo lo contrario, pretendemos abolirla, que es lo que pretendemos con esta proposición de ley. Por las mismas razones, nuestra actitud hacia la prostitución debe ser trabajar por su desaparición. Una sociedad comprometida por la igualdad de las mujeres no puede fomentar ni favorecer la prostitución, participar activamente en su desarrollo y lucrarse con ella. No podemos avanzar en igualdad entre mujeres y hombres si, paralelamente, la prostitución está en expansión, encapsulándose, además, en el gueto conformado por miles de mujeres que entran en España procedentes de países empobrecidos para satisfacer un mercado masculino despreocupado y desentendido de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Se prefiere, en cambio, maquillar una realidad de pobreza y vulnerabilidad pensando que las mujeres se prostituyen porque quieren, que es una actividad que hacen porque se gana dinero y que, además, empodera a aquellas que la ejercen. No podemos obviar el componente de género y desigualdad que tiene la prostitución. Quienes consumen sexo en España, al igual que en el resto de los países, son hombres y quienes están a disposición, mujeres. Los que consumen son ellos y ellas las que son objeto, que no sujeto, de consumo. A través del dinero se legitima una situación de subordinación en la que una parte paga y exige y la otra consiente. Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre. Lo hace coaccionada o condicionada por una situación de dificultad económica o de vulnerabilidad. Ninguna mujer que ejerce la prostitución desea esa actividad para su hija. El Estado no puede lucrarse de la prostitución de las mujeres que viven en su territorio, sean españolas o extranjeras, convirtiéndose en cómplice de ese negocio a través de la regulación y propugnando la idea de que es una alternativa laboral aceptable igual que cualquier otra, porque no lo es. En el Grupo Parlamentario Popular no queremos aceptar ese estado de cosas.
Queremos colaborar en la transformación de esta situación y hoy, en coherencia con nuestros principios y dejando de lado cualquier interés partidista, apoyamos esta proposición de ley, pensando exclusivamente en mejorar la situación de las mujeres y en construir una sociedad más igualitaria y justa. Creemos que esta respuesta penal, que pone el foco sobre el lucro de terceras personas, puede suponer un gran cambio al condenar a los que se benefician de la prostitución ajena, siendo en cambio tolerante cuando no hay lucro para un tercero. Termino, presidente. Señorías, la historia nos demuestra que las sociedades pueden cambiar. Estamos ante uno de esos momentos. Aquello que parece indispensable en un momento concreto puede convertirse en impensable, tal y como ha ocurrido con la esclavitud o con la pena de muerte. Demos una oportunidad a la igualdad, leguemos a las generaciones futuras una sociedad mejor y demos un paso decisivo adelante en la calidad y la madurez de nuestra democracia. Gracias. Gracias. Pasamos al punto del orden